Hoy vamos a tratar de responder de manera sencilla y breve a la pregunta acerca de qué particulariza a la mirada de la sociología como una mirada distanciada o como una mirada desnaturalizadora. Normalmente solemos escuchar que el sociólogo o que el cientista social tienen que tomar distancia con respecto a sus objetos de estudio y desnaturalizar aquello que está dado por supuesto o que no se cuestiona. Pero ¿qué significa esto? ¿Por qué debe realizar ese esfuerzo? ¿Todas las disciplinas científicas tienen que hacer esto, esforzarse por tomar distancia con respecto a sus objetos de estudio? Si tomáramos la metáfora de una balanza para analizar cuánto tiene que haber de distanciamiento y de compromiso para hacer sociología, Norbert Elias plantea de que la idea no es que la actitud de la persona que investiga sea totalmente distanciada o totalmente comprometida. Principalmente lo que diferencia el criterio científico de otros no científicos, es decir, criterios menos distanciados, es la forma en que se equilibran las tendencias hacia el distanciamiento o hacia el compromiso. La idea es que cuando se realizan investigaciones sociales, en cierta medida se reduzca el compromiso que se tiene con esa temática específica y que crezca el distanciamiento con respecto a la misma. La investigación científica se encuentra con un alejamiento o con una emancipación de ciertas valoraciones. Por ejemplo, las valoraciones por la etnia de pertenencia, o también pueden tratarse de las valoraciones por lo político, lo partidario. Este tipo de formas de ver el mundo tampoco tienen que incidir en gran medida a la hora de hacer sociología o de analizar un problema social. Nuestras valoraciones religiosas o nuestras creencias tampoco pueden influir en nuestros procesos de análisis de los datos. Asimismo, las posturas que vemos en los diarios o en los medios de comunicación, las posturas periodísticas, no deben ser tomadas en cuenta cuando queremos hacer un diagnóstico social distanciado. Las valoraciones ideológicas de la época también son un peligro sobre el cual uno tiene que estar constantemente controlando. Y en un sentido más amplio también tenemos que tomar con cuidado aquellas valoraciones que se orientan al bienestar de las comunidades o los grupos sociales, que tienen mucho sentido para vivir en sociedades armónicas o integradas, pero no tienen ningún rol a la hora de hacer sociología. La investigación sociológica ha ido abandonando poco a poco estas valoraciones para reemplazarlas por otras de otro tipo, ya que el acento recae en poder descubrir el orden o las características de los acontecimientos sociales. Los científicos han emprendido que toda interferencia directa en su trabajo de los intereses o de las necesidades de las personas disminuyen el valor cognitivo de su labor y arruinan la utilidad final que puede tener esta investigación para los grupos a los que pertenecen. En otras palabras, los problemas que los científicos plantean o intentan resolver mediante sus teorías poseen un grado relativamente elevado de autonomía frente a cuestiones cotidianas, personales o sociales. Este tipo de problemas sobre el compromiso que tiene el científico con respecto a las sociedades en las que él mismo vive no suele ser experimentado por otro tipo de disciplinas científicas, como por ejemplo la biología, la medicina, la física, ya que no corren el riesgo de ver sus análisis sesgados por la ideología o la creencia a la que se pertenece. Por ejemplo, pensemos cuando estudian algún tipo de ser vivo, o cuando realizan experimentos, o cuando, por ejemplo, aparece una nueva enfermedad. Estos tipos de científicos en sus investigaciones y en sus diagnósticos no suelen verse interferidos por las valoraciones personales, por la ideología política a la que pertenecen o por las creencias del grupo social al que el científico adscribe por fuera de sus quehaceres científicos. Por eso mismo, tal como realizan los científicos con los fenómenos de la naturaleza, debemos procurar hacer con los fenómenos sociales. El objetivo general del trabajo científico es el mismo en todos los campos. Consiste en descubrir cómo y por qué se relacionan entre sí los fenómenos registrados, ya sean células, átomos o grupos sociales. Pero a diferencia de las ciencias de la naturaleza, que buscan aclarar las relaciones entre fenómenos no humanos, las ciencias sociales estudian relaciones interpersonales,
y aquí el ser humano se encuentra consigo mismo y con los demás, es decir, los objetos son al mismo tiempo los sujetos. Es decir, los mismos investigadores forman parte de ese conjunto de interrelaciones que estudian. Entonces, cuanto mayores son las tensiones y presiones a las que están expuestos los investigadores, más difícil es para ellos poder realizar la operación mental de apartarse de su papel de participante inmediato y poder entonces operar con los principios de la labor científica. El problema que se plantea es que, a pesar de estos intentos, el científico social no puede dejar de tomar parte en los asuntos políticos, sociales, de su grupo, de su época. No pueden evitar que estos los afecten. Su participación personal, es decir, su compromiso, constituye una de las condiciones previas para poder comprender y abordar el problema que luego ha de resolver como científico. Para estudiar, por ejemplo, la estructura de una molécula no hace falta saber qué se sentirá ser una molécula o qué se sentirá ser uno de los átomos. Pero para poder comprender las funciones de los grupos humanos es necesario conocer cómo experimentan los seres humanos o los grupos, y esto no puede conocerse sin participación activa y compromiso. Entonces, es este el problema de todos los que estudian determinados fenómenos de los grupos humanos. ¿Cómo es posible mantener separadas ambas funciones, la de participante y la de observador? ¿Cómo pueden los científicos sociales, en tanto que conjunto profesional, establecer en su trabajo científico el predominio indiscutido de las funciones de observador o el rol de sujeto social comprometido con su época? Para eso es que se utiliza el método científico. Los métodos aplicados actualmente en la investigación teórico-empírica varían de disciplina a disciplina de acuerdo a los objetos de estudio y los problemas de los que se ocupan. Lo que es común a todos estos métodos es que todos proporcionan a los científicos la posibilidad de buscar un consenso y de probar si sus hallazgos representan un progreso respecto al estado anterior del conocimiento en ese área. En las ciencias sociales, para poder realizar investigaciones de buena calidad, se utilizan una serie de pasos y procedimientos. En primer lugar, se utilizan conceptos y teorías. Aquí tenemos algunos de los conceptos de sociología clásica y de sociología contemporánea. Y además de estos insumos teóricos, se utilizan una serie de técnicas o herramientas que permiten relevar los datos y luego analizarlos de la manera más distanciada y crítica posible. Estos procedimientos entonces forman parte del método científico de las ciencias sociales y de la sociología en particular. Durkheim representa a la sociología como una cazadora de mitos, porque lo que hace es luchar contra aquellos mitos, contra creencias que están muy arraigadas o especulaciones metafísicas que no son comprobables, y para poder hacer eso utiliza modelos y métodos específicos. Esta caza de los mitos se basa en demostrar que los mitos sociales son insostenibles cuando se los contrasta con los datos de la realidad, y esta es una tarea específica de los científicos sociales. Asimismo, Bauman también plantea que la sociología se hace de una manera particular y con un método específico, y que como disciplina la sociología tiene una especificidad que la hace única, porque siempre lo que hace es pretender colocar en evidencia la posibilidad de una vida social diferente, la posibilidad de una sociedad con menos miseria, una posibilidad de la cual se duda o se descree a diario cuando escuchamos que las cosas no van a cambiar. Por esa razón, Bauman explica que no hay que elegir entre maneras comprometidas o distanciadas o neutrales de hacer sociología, porque una sociología que no esté comprometida con su realidad es algo imposible. La tarea de la sociología es ocuparse de que las elecciones de los individuos sean más libres, y debe colocar siempre en evidencia a las desigualdades, a las luchas, a las posibilidades no previstas, y de esa manera orientarse hacia sociedades con individuos más conscientes de su condición social. Por otra parte, Wright Mills plantea que la operación cognitiva de desnaturalizar aquello que uno da por hecho o que
lo toma como incuestionable, tiene que ver con una cualidad mental que se denomina imaginación sociológica. Mills buscaba mostrar cómo los problemas personales están estrechamente vinculados a los asuntos públicos. La imaginación sociológica lo que hace es convertir a lo personal en político. El trabajo de la imaginación sociológica consiste en mostrar cómo la vida personal y la biografía individual están conectadas con los acontecimientos históricos y los procesos estructurales. Es tarea de la imaginación sociológica ayudar a la gente a comprender el sentido de su época en relación con sus propias vidas. En relación a esto, Bourdieu plantea en una entrevista que la sociología lo que hace es crear problemas. ¿Por qué realiza esto? Porque suele revelar cosas ocultas o reprimidas y muchas veces revela verdades que a los tecnócratas, a los economistas, a los políticos y a los poderosos en general no les gusta escuchar. Por eso, para estos autores, mediando siempre el método científico al abordar problemas sociales de la época, sería posible pensar una posible combinación entre el distanciamiento y el compromiso. En conclusión, de esta manera, si volvemos al dilema inicial sobre compromiso y distanciamiento, los autores terminan por sugerirnos que la sociología, para hacer buenas investigaciones, por una parte sí, tiene que alejarse de las prenociones y eso lo realiza a través de determinados criterios. Pero también tiene que poner en juego su compromiso, porque la sociología siempre se orientará a resolver problemáticas y desigualdades que golpean a sus sociedades en cada época. Problemáticas políticas, cuestiones tal vez de inequidad en el ámbito de la educación, exclusión, deserción, las dinámicas, el estudio de dinámicas hacia el interior de diferentes grupos sociales, las transformaciones de la familia, los conflictos asociados a la juventud, el problema del delito y los conflictos sobre la desigualdad en general. Por eso el investigador, al hacer sociología, oficio que hoy se realiza desde ya, mediando el uso de herramientas digitales, lo que hace constantemente es combinar estas dos cuestiones y balancearlas siempre, utilizando criterios científicos, pero siempre comprometida con su época.